Buenos días, señores estudiantes. La clase de hoy es la dialéctica y el método socrático en la reflexión de la libertad. La dialéctica, que se refiere originalmente al arte del diálogo y la discusión razonada, y que adquirirá distintos significados a lo largo de la historia de pensamiento. ¿Qué entiendes por validez? Pretensiones de validez. Accional social, que es una pretensión. ¿Por qué la rectitud juega un papel fundamental? Y esto establece calidad de vida. ¿Por qué el diálogo racional es fuente económica social? Son preguntas que cada día tenemos que ir despejando a través del razonamiento. En Platón, la dialéctica se opone a la erística y se identifica generalmente con el movimiento ascendente del alma en busca de una comprensión cada vez más universal de la realidad, que culminará en el conocimiento de la idea, tal como lo expone, por ejemplo, en la alegoría de la línea, o sea, en su libro La República, cuarto tomo. Desarrollo. El método socrático es una investigación para alcanzar una verdad moral por medio del argumento adversario, en el cual una tesis es discutida solo si es afirmada como una creencia propia del oponente, que es considerado como un refutado si solo la negación de la tesis es deducida de sus propias creencias. ¿Qué nos quiere decir? Que la dialéctica volverá a convertirse en el núcleo mismo de la filosofía, siendo considerada como un método de conocimiento y como la expresión del devenir de la realidad, en que la oposición sujeto-objeto se manifiesta como la unión de elementos opuestos en una síntesis que lleva a la comprensión de la realidad como absoluto. Las representaciones que ilustran mejor este método son los diálogos socráticos tempranos, pero como los expertos apuntan, es solo en el Gorgias, la retórica, que el método parece alcanzar el escrutinio más riguroso. Blasto cita en Gorgias como un texto crucial donde se va más allá del mero proyecto negativo, del develar inconsistencias en las creencias del interlocutor, y donde realmente se prueba la verdad de ciertas tesis socráticas. ¿Qué nos quiere decir? Que a través de una variación de preguntas se va creando un proceso de dudas, y esas dudas van a llegar a crear una nueva forma de ver la realidad, o una nueva forma de establecer dicho conocimiento o dicho pensamiento que se pensaba obtener de diferentes medidas. Esto es, cuando uno dice conocer toda la argumentación de una cosa, pero luego a través de un sinnúmero de preguntas entramos en duda de lo que conocemos, esto se llama el método socrático. Y la única forma de llegar a la verdad es a través de la argumentación y la dialéctica para establecer nuevas formas de conocimientos. El camino de verdad trazado por el proyecto filósofo o filosófico de Sócrates consiste en un proceso interactivo, dialógico, entre él y sus interlocutores. Adquiere una dimensión dramática cuando se enfrentan dos lógicas aparentemente diferentes y hasta contradictorias.
la búsqueda de la verdad y la búsqueda del poder. Esta divergencia se plasma nítidamente en los debates. Un ejemplo claro es en los procesos políticos del mundo, específicamente aquí de Ecuador. Tenemos dos grupos que piensan tener la verdad, dos grupos políticos, los grupos de la derecha y el grupo de la izquierda. Manejan por establecer su verdad, su creencia y afirmar su poder. En Hegel, la dialéctica volverá a convertirse en el núcleo mismo de la filosofía, siendo considerada como un método de conocimiento y como la expresión de devenir de la realidad, en que la oposición sujeto-objeto se manifiesta como la unión de elementos opuestos. La dialéctica hegeliana es asumida por Marx, quien manifiesta haber invertido sus fundamentos para terminar concibiendo la síntesis superadora no como la simple reconciliación de la unidad originaria de la idea, sino como la eliminación del momento negativo de la realidad a la que uno estaba dispuesto. En una dimensión social concibe como el devenir hacia el comunismo. Eso es lo que dice Carlos Marx. Al hablar del método socrático, no se alude tanto a unas técnicas y procedimientos concretos que responden a una idea unívoca y rigurosa. De hecho, no existe un acuerdo unánime sobre qué significa y qué consiste, sino más bien una actitud, una manera de ver el mundo y comprender la realidad. Hay un sinnúmero de maneras de comprender la realidad dependiendo del factor político, geográfico, económico y social de cada una de las personas, para así concebir su realidad y buscar la verdad. La ironía, el reconocimiento de la propia ignorancia y la mayéutica, el arte de ayudar a dar a luz, serían los dos momentos fundamentales de esta disposición existente, que lleva al profesor a comprometerse con la educación moral de sus alumnos, fomentando su madurez intelectual mediante el diálogo, el autoanálisis y la reflexión para llegar a establecer nuevos tipos de conocimientos y poder determinar la verdad. La dialéctica, término procedente de Grecia, que refiere originalmente al arte y al diálogo y a la discusión razonada. Eso es la dialéctica. Y todos los días de nuestra vida utilizamos la dialéctica para comprender la realidad. Las leyes de la dialéctica materialistas para Lenin, esta ley constituye el núcleo de la dialéctica. Esta ley establece que todo lo objetivo se expresa en entidades contrapuestas, que luchan permanentemente entre sí, pero que al hacerlo constituyen la unidad de los contrarios, que a través de diferentes conceptos, diferentes estilos de ver la realidad o el mundo, se va concretando la integración de ciertas comunidades para establecer ideas para un nuevo orden político, social y económico. De esa manera, la mayéutica o arte de la comadrona, el método socrático basado en el diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado accede a la verdad por sí mismo, hoy en día debería ser fundamental en la educación y transmisión de la cultura. ¿Qué nos quiere decir? Que cada persona tiene que autoeducarse para establecer su propia opinión de la verdad y la realidad que se vive. El método, partir de preguntas de tipo inductivo, que busca que el aprendiz, a partir de preguntas referidas a hechos particulares, logre parir su propio conocimiento
al llegar a soluciones sobre asuntos de carácter general. Un ejemplo claro. Hoy en día, los sistemas políticos en plena emergencia sanitaria en el Ecuador. Cada uno de ustedes tiene que analizar, comprender, discernir la realidad ecuatoriana y a través de todos estos procesos establecer su razonamiento lógico del proceso, de cómo se ha llevado, a través de un sinnúmero de información que podemos encontrar en diferentes medios de comunicación y en navegador en internet. Obteniendo todos estos canales informativos, podemos establecer nuestro propio conocimiento, parir nuestro conocimiento de estas acciones y establecer un objetivo de la realidad donde vivimos. Esta técnica ha llegado a nosotros gracias a diálogos platónicos como el Teteto y el Menón, en los que Mai Uteque Teche se presenta como el arte de lograr el esclarecimiento guiado de algún tema general por medio de preguntas sobre asuntos como la virtud, la libertad, las formas de gobierno y el amor, entre otras. Desde esa perspectiva del intercambio dialéctico, el maestro no inculca el conocimiento, sino que guía al alumno, llevándolo a descubrirlo a través de preguntas. Esto es fácil, ¿no? Cuando estamos dando una clase de cualquier asignatura, nosotros establecemos la teoría para esclarecer ciertas cuestiones en la materia, pero ustedes a través de su análisis y el sistema de preguntas podemos abordar nuevos conocimientos y establecer nuestra propia comprensión de dicha materia. Pretensiones de validez. Tenemos intangibilidad. Se espera que lo que se vea, intangibilidad, se espera que lo que se va a decir tenga siempre un significado. Siempre lo que se va a decir tenga un significado. Verdad, se espera que lo que se va a decir sea cierto. Rectitud, lo que se va a decir corresponde a un contexto y a un momento, que son las normas. Y la veracidad, no existe pretensión del engaño. Estas son las cuestiones de la dialéctica. Tenemos el diálogo racional, que se conoce, ¿no?, para la propia verdad, y son las técnicas para poder descubrir la verdad a través de argumentos. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. En un discurso, la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto denominado tesis, al cual se le contraponen diferentes argumentos e ideas, conocidas como antítesis. Ahora bien, para solventar esta oposición de ideas, surge la síntesis, que se presenta como una nueva manera de comprender el tema. La dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Todo esto se trata de la ley dialéctica. Engels, Marx y otros. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica, al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad. No obstante, también la dialéctica puede ser vista en sentido peyorativo por el uso exagerado de las sutilezas.
Por otra parte, el término dialéctica es usado como objetivo para identificar al individuo que profesa la dialéctica. Pero también hay dialéctica en la filosofía. La dialéctica, como sistema filosófico, trata sobre el raciocinio y sus leyes, formas y modo de expresión. Como fue dicho anteriormente, Platón fue el primero en usar y señalar a la dialéctica como técnica y método para responder algo, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Por su parte, Hegel toma la dialéctica como un proceso constante y continuo para llegar a la verdad, partiendo de un primer postulado que es la tesis, que luego será refutado antítesis, para llegar a una nueva idea resultado, que es la síntesis, que llegará nuevamente a una tesis y así sucesivamente, siempre con la finalidad de buscar una respuesta certera al tema en debate. ¿Qué nos quiere decir en resumen? Que la dialéctica es utilizada en el diálogo y donde aparece el método socrático a través de una variación de preguntas para crear nuevos conocimientos. El tema de hoy es el amor por el conocimiento, una forma de vida. Activación de conocimientos previos. ¿Qué significa hacer filosofía? ¿Por qué es importante la filosofía? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué es importante la filosofía en la humanidad? ¿Quién fue Tales de Mileto? ¿Qué implicaciones tiene esta palabra? Es necesario desarrollar y vivir el amor a la verdad y al conocimiento como una aspiración natural más allá del entorno cultural y religioso. El amor a la verdad parte de la legítima aspiración por desarrollar el propio discernimiento y comprensión del mundo y de uno mismo. Hablar del amor a la verdad es hablar de una de las inclinaciones más naturales que más nos definen como seres humanos, tan natural como el impulso de orientación que hace crecer a las plantas hacia la luz. Desarrollo. Una vez que el ser humano comprendió que puede usar el pensamiento para intentar explicar cómo funciona el mundo, se dio a la tarea de reflexionar desde otra perspectiva, y es allí cuando surgió la filosofía. ¿Qué implicaciones tiene esta palabra? Filosofía proviene del latín philosophia, que significa amor a la sabiduría. Una de sus expresiones más elementales es la necesidad de autenticidad, el rechazo de lo falso, de lo que a veces con medidas verdaderas tiene como intención el engaño. Sinceridad, autenticidad, fidelidad a la verdad son valores sobre los que se alzan pilares sólidos en la construcción de la sociedad y de uno mismo. En un nivel más profundo se manifiesta como la necesidad de caminar por la vida con sentido y con coherencia. De alguna manera, es cierto que despertamos a un segundo nacimiento interno cuando surge en nosotros la necesidad de sentido, un nuevo resurgir a través del razonamiento. La mayor parte de estudiosos considera que esta disciplina es una creación que se produjo en la antigua Grecia, correctamente en la ciudad de Mileto, de Jonia, Asia Menor, de finales del siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. Hay un hombre llamado Tales, nacido en esta región,
comenzó a preguntarse sobre el origen del universo. A partir de ello, han sido varias las definiciones propuestas. El amor a la verdad lleva consigo el deseo de saber y aprender. Es amor al conocimiento como proyección de la natural curiosidad del niño y de su no menos natural capacidad de asombro, que busca comprender el mundo, indagarlo, experimentarlo a la vez que se descubre a sí mismo. Este impulso es natural, reflejo de la necesidad de autonomía que trata de llevarnos a nuestra propia realización humana en libertad, dotándonos de discernimiento y criterio. Es el despertar de la razón que como guía interna trata de permitirnos vivir con profundidad y sentido, alejándose de la simple sumisión ciega y unas fuerzas, ya se entienden, naturales o sobrenaturales. El que ama intensamente busca la verdad y no se conforma con la ausencia de respuesta, ni con la incapacidad propia para encontrarla. No se resigna y en su empeño trata de superar sus limitaciones. Tales de Miletos fue el primer pensador que reflexionó acerca de Piscis, la naturaleza. Sus ideas, que fueron transmitidas oralmente, plantea que el origen del cosmos se encuentra en el agua. Cosmos significa universo. Todo surge en este elemento y todo se transforma en él. Que los animales y las plantas tienen alimento y las semillas húmedas. Todo esto fueron recopilados por muchos filósofos más después. El cosmos se encuentra en movimiento. ¿De qué se extrañaban o asombraban los filósofos? De lo siguiente: del movimiento, término que en su lengua tiene un sentido mucho más amplio que en la nuestra. Significa cambio o variación, realidad ante la cual no había certezas. Son los cambios que se producen cada día. Ciertos tipos de imaginación a través de ciertos conocimientos para establecer ciertas realidades. Los tres grandes mentes de la filosofía clásica. Tenemos Sócrates. Aunque este filósofo nacido en Atenas no escribió nada, constituye uno de los pensadores fundamentales en la historia de la filosofía occidental y universal. Ciertamente, como diría Sócrates con tanta insistencia, el problema no es la ignorancia, sino la falta de interés por saber. No es no poseer alguna certeza, sino la carencia de impulso hacia ella, pues este abandono nos pone a merced de la esclavitud de la ignorancia y sus mercaderes. Cuando al ser humano se le anula su natural tendencia hacia el saber, que muestra la necesidad de querer valerse por sí mismo, ciertamente se esclaviza en la peor prisión de la oscuridad mental, que es la ignorancia. Pero continuando con Sócrates, la forma más grave de ignorancia no es la del que no sabe, sino del que no quiere y carece de interés por aprender, ya sea por sumisión, pasotismo o vanidad de creer que uno ya sabe lo que hay que saber. Eso es totalmente falso. Toda persona desconoce algún tipo de argumentación, de materia o conocimiento. Falso es también el amor a la verdad, que se manifiesta como una actitud contemplativa en la lejanía y no se expresa en un impulso de conquista y completura
¿Qué nos mueve a la aventura, a la conquista de lo que amamos y que nos falta? Pero existe la verdad, y si existe, ¿dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿No será que cada uno se inventa su amado ideal? Por desgracia, la tendencia a extremismo nos ha enfrentado muchas veces en una falsa dialéctica entre relativistas que proclaman que no hay nada cierto, que todo es relativo, y los defensores de la verdad absoluta. Ante la inmensidad de lo desconocido, ante la aparente imposibilidad de obtener respuestas para las más profundas interrogantes, tanto la fe ciega como el escepticismo radical anulan el impulso humano de amor a la verdad. Por eso Sócrates decía: yo solo sé que nada sé. Y viene su alumno, Platón. Platón proviene de una familia noble, fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su verdadero nombre es Aristócles. Desde su juventud consideró a la política como su ideal de vida, pero los métodos utilizados por las instancias de poder lo decepcionaron enormemente. Platón recopiló todo lo que Sócrates enseñaba de manera oral y fue estableciendo su propia escuela filosófica, luego llamada academia. En esa academia se daba nuevos conocimientos de la verdad, estudio de la realidad para ir comprendiendo el mundo. Platón planteaba que a través de la política se podían establecer nuevas formas de gobierno para establecer la verdad, establecer nuevos conocimientos, porque la meta de todo conocimiento es poder ofrecer un modelo coherente que nos explique la vida, una cosmovisión en la que todo lo que observamos y vivimos tenga sentido. Eso quería Platón realizar a través de la política, pero se dio cuenta que en esa época solo se buscaba tener el poder. Abarca todos los aspectos del ser y la existencia, desde el nacimiento de una estrella a la sonrisa de un niño, o el porqué y para qué de la muerte, nos enseñaba Platón. En su libro La República establece la forma de establecer ciertos esquemas sociales para que la humanidad pueda progresar. Esto nos refería a Platón a través de sus sistemas políticos y buscar la verdad. Tenemos a Aristóteles, hijo del conocido médico Nicómaco, que estuvo al servicio del rey de Macedonia. Aristóteles nació en Estagira, en la península calcídica en Grecia. A los 18 años se trasladó a vivir a Atenas para ingresar a la academia, donde permaneció alrededor de 20 años hasta la muerte. Platón tenía que haber heredado o haber dejado la academia a Aristóteles porque fue su más grande alumno, pero no sucedió por nepotismo. Platón le dejó la academia a sus sobrinos. Por ende, Aristóteles buscó nueva forma de establecer un grupo de poder dentro de la academia para establecer sus ideas de cambio filosóficos. Aristóteles fue uno de los grandes también en la filosofía, planteando sin números detalles como son las virtudes aristotélicas, las virtudes del hombre. Y estas virtudes llegan también a buscar la verdad, son las virtudes aristotélicas. La lógica te llevará desde la A hasta la B. La imaginación te llevará a todas partes. Albert Einstein. No es difícil ver a dónde nos conduce la una sin la otra. La fe, de espaldas a la razón, nos impide ver y valorar evidencias que pueden poner en duda lo que a priori hemos aceptado como verdad.
La razón estrecha que solo mira evidencias negando lo que aún no comprende, sin imaginación para intuir o creer en el modelo de explicación todavía no demostrado. Camina sin rumbo y sin posibilidad de avanzar realmente. Entonces, la búsqueda de establecer nuevos pensamientos es la única forma del ser humano de avanzar tanto en los sistemas políticos, sociales, económicos, culturales y pedagógicos. Bueno, señores estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Pasen buenas tardes.